Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y esperarnos en la sala. Vamos a dar inicio al webinar en unos 5 minutitos más para darle oportunidad a más gente que se conecte, pero muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí me escuchan fuerte y claro? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Hola, muy buenas tardes, ingeniero Montijo. Sí, me pueden apoyar en poner el nombre en sus username, así como se inscribieron para poderlos identificar, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ingeniero Alonso, Sí, para servirle. ¿de dónde nos acompaña, ingeniero? La compañía se llama Giros de México, aquí en Tijuana. Giros de México. Muy Ujú. bien. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Vamos a darnos unos minutitos más para que se conecten más personas y ya damos inicio. Claro que sí. Gracias.
muchas gracias por su espera. Vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Leticia Padilla, soy la encargada del área de marketing de la empresa Soluciones de Aire. Mis compañeros, el ingeniero Gabriel Ramírez y el ingeniero Fernando, van a impartir este webinar. Si tienen alguna duda o pregunta durante el webinar, con toda la confianza pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente a mis compañeros, o pueden también escribir en el chat para hacer cualquier duda o pregunta, ¿ok? De todas maneras, les vamos a agregar nuestros correos en el chat por si quieren hacernos llegar algún correíto con alguna duda en específico sobre sus compresores o cualquier cosa, si también contamos con refacciones y el mantenimiento. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Gabriel Ramírez, que está en el área de Hermosillo, para que dé inicio con los temas del cuidado de los compresores, el mantenimiento y la instalación del cuarto de compresores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Leti. Como lo comentó mi compañera, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Ramírez. Yo soy encargado de servicio. Yo me encuentro en la ciudad de Hermosillo. Yo soy encargado de acá de Sonora. Veo algunos nombres nuevos que aquí están en el curso. Me da mucho gusto. Y como siempre lo he repetido en cada webinar que hemos impartido, mi compañero Fernando, que ahorita se encuentra ausente, pero más al rato se va a conectar. Nos da mucho gusto, ¿no?, compartir conocimiento, ideas, opiniones, ¿no?, acerca de todo en general de los compresores, porque son temas muy extensos, ¿no? Para los que me conocen, yo trato de dar el curso un poco más dinámico. Yo pongo pocas presentaciones, poco texto, me gusta poner imágenes, y más que nada es que ustedes me hagan retroalimentación, me hagan pregunta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si ustedes le han pasado experiencia, ¿no? Porque lo importante de un curso creo que son las experiencias, ¿no? Compartir experiencia, porque en esto se aprenden. Voy a poner la presentación. Ahí alcanzan a ver todos. Como dijo mi compañero Leti, yo voy a hablar acerca del cuarto de compresores, ¿no? El cuarto de compresores es muy importante. ¿Por qué es muy importante, no? Porque en ello van a estar los equipos que yo puedo decir que van a sostener toda la empresa, ¿no?, en funcionamiento. ¿Por qué lo digo de esa forma? Yo me he encontrado cuartos de compresores, la verdad, que están en la estética de 10 y otras que están en 1, ¿no? Vamos a hablar un poco del temario, características de los cuartos de compresores. Voy a hablar acerca de los tanques húmedos, tanque seco, qué es mejor, qué es lo más recomendable. Pues vamos a hablar acerca del cuarto de compresores, ¿no? Cualquier duda, por favor, pueden levantar ahí la manita, o me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Vamos a hablar acerca de los cuartos de compresores, ¿no? ¿Qué hay que hacer en un cuarto de compresores o cómo hay que diseñarlo, ¿no? Gabriel, no se mira tu presentación. ¿Ya la pusiste? Sí. No se compartió bien, no se ve. A ver, permíteme. Sí. Disculpa. A ver, ya estoy aquí. Está. Creo que aquí está una parte. ¿Alcanzan a apreciar ahí? ¿Se alcanzan a ver ahí? Sí, ya se mira ahí la presentación. Ok. Sí, ya se ve. Vamos a hablar un poco del temario, como le comentaba, características del cuarto de compresores, tanque húmedo, tanque seco, ¿qué es mejor? Lo primero que hay que hacer o que pensar cuando se diseña un cuarto de compresores es tener una sala de compresor dedicada y centralizada. ¿Por qué es bueno tener esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos un cuarto de compresores específico, vamos a tener los siguientes beneficios, que es mejor operación. Porque vamos a ver que en ese cuarto va a ser solamente cuarto de compresores. En lo personal me ha tocado ver que los compresores están
junto a una caldera, que están junto con un equipo de refrigeración, está con un chiller. Todo eso hace que el compresor sea menos eficiente. Otra cosa es mejor diseño de la instalación y prestaciones al momento de dar servicio, ¿no? Facilidades de uso, mejores oportunidades para controlar la ventilación y niveles de ruido. También esto es muy importante, los niveles de ruido, ¿no? Hoy en día, pues, en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social ponen muchas normas, ¿no? Se están controlando mucho esto, lo que son los niveles de decibeles. Por eso es importante diseñar el cuarto de compresores que esté alejado de los procesos, ¿no? Otro punto muy importante es la protección contra el acceso no autorizado, ¿no? Uno de las características que deben de tener los cuartos de compresores es la limpieza de ellos. ¿Por qué es importante la limpieza? Porque si nosotros vemos un compresor o hemos tenido contacto con el compresor o hemos dado algún mantenimiento, el compresor es como una aspiradora, ¿no? Todo lo que está en el cuarto de compresores, lo que sea polvo, lo que sea basura, lo va a tratar de jalar el compresor. Por eso es importante tener una entrada de aire limpia. Inclusive me ha tocado ver compresores que la entrada de aire están a 20, 10, 15 metros de donde están ubicados. ¿Por qué? Porque puede haber en ese tipo de cuartos que haya algún gas contaminante. Permítame. La entrada del compresor de aire usualmente se ubica por una parte insonorizante, pero también puede estar ubicada remotamente, como le comentaba. Es de mucho beneficio que el aire de admisión esté frío. ¿Por qué es importante que el aire de admisión esté relativamente frío, ¿no? Relativamente frío estamos diciendo que esté de 5 a 25 grados, ¿no? ¿Por qué es importante? Si ustedes saben, el aire frío tiene menos capacidad de retener humedad. Entonces, si nosotros tenemos menor humedad en el aire, pues obviamente vamos a tener más porcentaje de aire que de partículas de agua. Entonces, lo que nosotros queremos en la línea es aire comprimido. Digamos, un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos 100 litros, 100 pies cúbicos de aire, ¿no? Aire atmosférico. Esos 100 pies cúbicos van a ingresar por la admisión del compresor. Pero de eso, si nosotros hacemos un reencuentro, se pudiera hacer una analogía de lo que sale realmente, quizá no vamos a recuperar el 70% de ese volumen en aire comprimido. El 30% quizá lo vamos a eliminar en los condensados, ¿no? Por eso es importante que el aire del compresor, la admisión del compresor, esté fría, ¿no? No, tampoco no quiere decir que le vamos a poner un aire acondicionado, ¿no? Simplemente tratar de ubicarlo en la posición de que las corrientes de aire sean frías. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de eso, o no le quedó más o menos entendible la explicación, ¿no? del aire frío. Sí, está claro. Okay, entonces, continuamos. También un prefiltro puede ser funcional cuando se tenga una alta concentración de partículas de polvo. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros ponemos un prefiltro que no esté diseñado en el compresor, vamos a tener una caída de presión. Los filtros que podemos utilizar son de este tipo, que muchos usan los aires acondicionados, ¿no? Eso me ha tocado mucho ver en empresas que se dedican a la alimentación, ya sea para granjas agrícolas, granjas acuícolas, usan ese tipo de filtro. ¿Por qué? Porque los compresores o los cuartos de compresores están en los molinos, en los silos de alimento, entonces tienden permíteme. Tengo el chat. Ok. Una pregunta que me dice, Inge, he visto que los compresores tienen un ducto de lámina hacia el exterior. ¿Hay alguna relación de cuántos FM se ventila un compresor respecto a su HP?
Ok. La pregunta si hay una relación de cuántos CFM de ventilador, sí hay una relación, ¿no? Pero en sí nosotros no lo hacemos análisis entre cuántos HP y cuánto flujo me va a dar de salida. Si quieren esta pregunta, en la siguiente slide vamos a tocar este punto, ¿no? Vamos a tocar ese punto. Continuamos. Cabe mencionar que esto, como le comentaba, va a tener una caída de presión. Si usted le... Ok, aquí vamos a contestar la pregunta que dice ventilación y extracción. Cuando nosotros vamos a instalar un ducto, comúnmente yo le puedo decir, yo no estoy en la parte de diseño de los cuartos de compresores. Mi compañero que ahorita va a seguir con la presentación, Fernando, es el encargado de hacer los diseños de los cuartos de compresores. Pero lo que yo le puedo decir, que para hacer un ducto de la descarga del aire caliente, los únicos requisitos es mantener como mínimo el diámetro que hay en el compresor. No hay mucha ciencia en eso, ¿no? Si nosotros reducimos el tamaño, vamos a tener problemas de temperaturas en el compresor, ¿no? Y igual para esto también hay que hacer unos análisis de cómo está la ventilación, la distancia, etcétera, ¿no? Pero de entrada yo les digo que siempre respeten como mínimo el diámetro que hay en la salida del aire caliente del compresor, ¿no? Entonces, sí. Instalar rejillas o reguladores de flujo para evitar ingresos de cuerpos extraños. Ustedes no sé si han visto cuando están en un cuarto de compresor que está cerrado, las puertas no son totalmente selladas, sino son puertas con este tipo de rejillas. Ese tipo de rejillas lo que nos hacen que son tipos reguladores de flujo y evitan además que entren cuerpos extraños hacia el equipo. Otra vez aquí tomo la toma de aire frío debe colocarse lo más bajo posible en la pared, ¿no? Y los extractores deben de colocarse en el punto más alto. Esto porque el aire frío es más denso, entonces tiende a bajar a la superficie. Y el aire caliente tiende a irse a las partes altas, ¿no? Ese tipo de extractores pueden utilizar. Otro punto importante, en algunas ciudades, en algunos puntos donde están los compresores, digamos, aquí en Sonora me ha tocado ver en la ciudad de Cananea, en las minas, son ciudades que están en la mayor parte del año en climas fríos. El clima frío estamos hablando de -10, -5. Entonces, si ustedes ven las fichas técnicas de los compresores, comúnmente trabajan de 0 a 46 grados centígrados. Más abajo de eso puede haber problema de congelación de condensados, incluso cambiar las propiedades del aceite y llegar a congelarse, ¿no? Entonces, existen unos tipos de ductos que tienen rejillas, las cuales tú las puedes abrir para regular la temperatura que hay en el cuarto de compresores. Estos solamente lo he visto en las partes muy frías, lo que es Tijuana, Mexicali, pues no son necesarios, ¿no? No sé si alguna pregunta, alguna duda. El espacio, ¿no? El espacio en los compresores. Esto es esencial cuando son compresores de gran tamaño, ¿no? ¿Por qué es esencial? Porque al momento de realizar un mantenimiento, al momento de quitar un motor, al momento de quitar un elemento de compresión, necesitamos espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque comúnmente vamos a tener que ingresar con un montacarga o mínimo un patín hidráulico, ¿no? Es lo que yo cuando voy con los clientes siempre le hago ese énfasis, hay que tener espacio, ¿no? El fabricante te dice 1 metro como mínimo, yo le digo 1 metro, lo dice para que el compresor trabaje, ¿no? Para que el compresor no tengas ese sofoco, digamos. Pero si hablamos de accesos, hablamos de
versatilidad. Un metro es muy poco. Yo considero 2 metros aproximadamente. ¿Para qué? Para en dado caso, si queremos retirar un motor, como le comenté, una unidad de compresión, necesitamos espacio, meter un montacarga, un pallet jack, y 1 metro, la verdad que eso es un espacio muy reducido. Está también, otra cosa es dejar un espacio para un compresor extra, ¿no? Comúnmente las empresas pues van creciendo no uniforme, ¿no? Van haciendo un cuarto, van agregando otro compresor, de repente meten un compresor allá en la sala junto con otra máquina. Entonces creo que nunca, hay pocas empresas que se visualizan a futuro, y si sabes que a lo mejor en 5 o 10 años vamos a meter otro compresor, quizá hay que dejar el compresor o hay que hacer el cuarto de compresor teniendo a futuro que vamos a ingresar otro equipo. Eso también es un punto a ver, ¿no? Cuando se diseña un cuarto de compresores. La altura suficiente también, en dado caso que se requiera algún equipo de elevación, alguna grúa, quizá, también es importante la altura. Solamente puso esos puntos de considerar. Algunos extra que quiero tomar aquí en el cuarto de compresores, que son importantes, son la toma de agua para limpieza, ¿no? Es importante tener una toma de agua para servicio, ¿no? Dado caso que requeramos limpiar los cuartos, limpiar los pisos. Otra es una toma de aire seco para servicio, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque hay muchas empresas que trabajan con mucho polvo. Entonces yo siempre les recomiendo a los clientes, si tienen la oportunidad de apagar un equipo 20 minutos, 15 minutos, se puede echar aire comprimido para remover un poco el polvo, ¿no? El otro es un desconectador eléctrico, ¿no? También muchas empresas pues no hacen este tipo de recomendación de poner un desconectador cerca del equipo. Porque ¿qué pasa? Cuando uno va al servicio, comúnmente pasa que tienen que venir los eléctricos a hacer el candadeo de los equipos, pero el equipo está en una distancia de 100 metros donde está el CCN, entonces a veces se complica. De otra manera, cuando tú tienes un disconnect a 1 metro, 2 metros del compresor, pues uno mismo puede hacer ese tipo de candadeo, ¿no? Es muy importante tomar ese punto. Pueden poner conexiones rápidas en los tanques pulmones, es solamente una llave y el disconnect. No sé si tengan alguna duda. ¿Un comentario? Si no, así vamos a pasar. Ese sería prácticamente todos los puntos que hay que tomar. Son algunos tips. Como le comenté, yo no me encargo de hacer los diseños. Ya para hacer un diseño más específico se toman muchas referencias en cuanto a qué compresores se van a instalar, dónde se van a instalar, qué medidas de tubería van a hacer, qué secadores se van a instalar, qué tanques, son una infinidad de cosas, ¿no? Pero estos tips yo pienso que son los importantes que van a tener en cuenta para ustedes, para futuras aplicaciones. Aquí vamos a hablar un poco del tanque húmedo. Tanque húmedo, tanque seco y qué es mejor. Eso me han hecho mucho la pregunta. Me preguntan, oye, ¿qué es mejor? ¿Un tanque húmedo o un tanque seco? Le digo, pues ni uno ni el otro, ¿no? Yo le digo, en tono de broma, ¿no? Lo que pasa es que es dependiendo de la aplicación que tiene el cliente. Muchos me preguntan, oye, ¿y un secador regenerativo es mejor que refrigerativo? Es que mira, le digo, no se trata de cuál es mejor, cuál es peor, le digo, sino se trata del enfoque que tú le vas a dar. Digamos, si tú vas a usar una pistola neumática, sabes que yo trabajo con pura pistola neumática, pues no vas a poner un secador regenerativo, ¿no? Inclusive la pistola neumática necesita lubricación, pues no le pongas filtros, o sea, hay que ver todo ese tipo, ¿no? Cuando hablamos del tanque húmedo, quiere decir que el tanque va a estar a la salida del compresor. Como podemos ver aquí, está el compresor, tiene su ducto de salida con un extractor. Aquí el extractor es un plus,
no, en teoría, si no lo tiene, va a trabajar a la perfección, siempre respetando el diámetro. Aquí, como le contaba, a veces las succiones lo tienen en las partes remotas, que están en el exterior, no hay ningún problema. En el tanque de pulmón, ese tanque de pulmón lo llamamos tanque húmedo. ¿Por qué le llamamos tanque húmedo? Porque va a tener toda la humedad que genera el compresor, ¿no? Después va a pasar al secador y los filtros de línea. Yo me pregunto, oye, pero ¿me va a secar bien el aire? Porque yo siempre lo he visto que está el secador y después es el tanque. ¿Qué diferencias hay? Las diferencias que hay es que cuando tenemos un tanque pulmón húmedo, el compresor, la humedad del compresor, aquí vamos a hacer un efecto ciclónico cuando entre en el tanque, y la humedad va a ser separada y se va a ir hacia el fondo. También la temperatura de salida del aire y la temperatura quizás del cuarto hay un diferencial muy grande. Si tenemos un diferencial muy grande de temperatura, vamos a tener condensación. Entonces, esa condensación nos va a ayudar mucho para que el secador, sea más eficiente. Yo me pregunta, ¿los filtros de línea van antes o después del secador? Ya le comento, puede ir antes, puede ir después, no hay ningún problema. No sé si hay algún comentario, alguna duda del tanque húmedo, para qué utilizarlo, cuándo se debe de utilizar. Como le comentaba, todo depende de la aplicación, de la forma en que trabaje cada empresa, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, que es el tanque seco. El tanque seco, que creo que la mayoría de las empresas son como lo manejan, como hemos visto, ¿no? Que es el compresor. Después pasa al secador directamente y del secador va hacia el tanque pulmón. Ese es, ¿perdón? ¿Sí? Okay. Va hacia el tanque. Entonces le llamamos tanque seco porque aquí tenemos tanques aire seco con un porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Se me pregunta, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre cuál es más efectivo, cuál es más eficiente? La diferencia, cuando tenemos un tanque húmedo, digamos, este compresor me arroja 100 CFM, ¿no? 100 pies cúbicos, 100 pies cúbicos por minuto. Ok. Yo tengo un tanque pulmón que me puede almacenar 5,000, 10,000 litros. Y tengo un secador que está adaptado al compresor. Es que este secador me va a sacar los 100 CFM que me dice el compresor. Ok, yo lo pongo aquí la descarga. Pero ¿qué pasa? Si la empresa, el consumo es muy irregular, y digamos, ¿sabes qué? En un punto utilizó 200 CFM. ¿Qué va a pasar si hay un jalón de aire por aquí que pasa por el secador? El secador, vaya, no va a secar el aire al 100%. Esa es la única problemática que hay en esto. Si tu tanque de pulmón es pequeño y tu compresor está rateado a lo que es la capacidad del tanque, la capacidad del secador, no vas a tener ningún problema, ¿no? Esta es muy buena opción en ambientes húmedos. Digamos, lo que están en la orilla de la playa, donde hace mucho calor, inclusive, pues lo mejor es poner un tanque húmedo y un tanque seco, ¿no? Aquí en el tanque seco, las ventajas que hay es que tenemos un punto de uso para aire de servicio seco, ¿no? Eso es un punto muy, muy importante, que es lo que tenemos. Otro beneficio que tenemos en el tanque húmedo es que vamos a tener mucha condensación sin gastar energía o quitarle eficiencia al secador, ¿no? Aquí por el solamente hecho del movimiento ciclónico, por el cambio de temperatura, digamos que el aire comprimido, estamos a 40 grados y la salida del aire va a estar a 50 grados centígrados, digamos que el cuarto de compresores está a 20 grados, vamos a tener un diferencial de
vamos a tener un diferencial de temperatura, entonces vamos a tener condensación por esa parte. Y en el tanque seco no, ¿por qué? Porque el 100% del aire que salga del compresor va a ir directo hacia el secador. Esas son las diferencias que hay. Aquí puse lo que se recomienda, ¿no? Es un tanque seco y un tanque húmedo. Este es un sistema más eficiente, ¿no? Comúnmente todas las empresas no pueden adquirir ese tipo de instalación, a lo mejor por espacios, a lo mejor porque no quieren hacer 2 certificaciones de tanque, porque les sale más costoso, por X o por Y razón, ¿no? Lo ideal es que nosotros tengamos un tanque húmedo y un tanque seco. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, el tanque húmedo puede ser de menor capacidad a la del tanque seco, no hay ningún problema por eso. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Ok. Sí, la pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que nosotros tenemos un compresor nuevo y estoy mirando muchos, pues el tanque seco y todo eso no lo tenemos nosotros. ¿Es recomendable? Ok. Ustedes me imagino que tienen compresor y tienen secador. A lo mejor está incluido, como el equipo es nuevo, sofisticado, tal vez lo tenga dentro, pero hay recomendaciones que vienen a dar servicio por la póliza y nos recomendaron para lo del recicle de agua. Ok. Algo Sí. así nada más. Sí, de hecho Atlas Copco maneja la OSC, que son separadores de agua y aceite. Exacto. Exacto. Los compresores, cuando son compresores lubricados, los compresores libres de aceite, pues ahí no hay problema, ¿no? Cuando son compresores lubricados, siempre va a haber partículas de aceite que se van a ir hacia la línea, y si se van hacia la línea, pues va a pasar por el secador, como comentas, está dentro. Entonces el secador va a purgar el agua, va a tener aceite, el compresor también tiene su purga electrónica y va a tirar aceite, va a tirar 4 partículas por millón aproximadamente. Entonces, ese aceite no lo podemos tirar al alcantarillado. Atlas Copco vende unas OCC que es lo que hacen con filtros de carbón activado, separar el agua y el aceite. Es un sistema muy fácil, muy práctico, ¿no? Igual mi compañero Fernando, vamos a dejar nuestro correo para que nos mande información y poderle cotizar uno sin problema alguno. Sí, parece que ya entró en la recomendación, del técnico que viene a dar servicio. Parece que ya quedó por escrito ahí como recomendación, okay. Vaya. Sí. Okay, claro que sí. Otra preguntota, respecto cuando ya la humedad entra dentro de producción, en las bajantes, donde vamos a conectar equipos y todo, porque se nos han dañado los conectores. Sí. Cuando ya entra la humedad en las conexiones ahí ya para la maquinaria y nos afecta, ¿qué viene siendo? ¿También el equipo o el separador de agua y todo eso? Hay que tener en cuenta, el compresor lleva un porcentaje de agua, ¿no? Dentro de cuando comprime el aire, que le comentaba ahorita, ¿no? Cuando estamos en una temporada que es de lluvia, que es muy húmeda, comúnmente vamos a ver más condensados en la línea. Si nosotros tenemos un secador refrigerativo, tenemos que tener en cuenta que el punto de rocío del secador es de 2 a 5 grados centígrados. ¿Qué pasa en muchas empresas? Después de que pase del secador, si hay algún punto donde quizá la temperatura cambia menor a esa temperatura, vamos a tener condensación. También en cada movimiento del aire, por separación física, por cambios físicos, por cambio de temperatura, de velocidad del aire, también tenemos condensación. Ahí hay que tener en cuenta, si usted me comenta que tiene el compresor solamente, ¿no? Sí. El compresor está montado en tanque. Sí, pues tenemos la pura estructura y internamente pues sí ya tiene adentro el tanque y todo. Ok. Entonces,
ese tanque le recomiendo es estarlo purgando. No sé si tendrá una purga electrónica o diariamente hay que revisarlo que se esté purgando. Como le comentaba, en los cambios de velocidad, en los cambios de dirección del aire, hay condensación. Incluso en los cambios de temperatura tenemos condensación. Entonces, quizá ese sea el problema con usted. Igual le recomiendo ahí estarlo purgando diariamente, ¿no? Sí, de hecho la purga viene automática. Como es el compresor nuevo, Ajá. que está un poco sofisticado, pues no es la purga manual, es automática. Solo Ok. tenemos un tibor, un tanquecito ahí que está acumulando el agua. Ok, sí. Y aún así tienen ustedes problemas en la línea. Solo se presentó una vez, por eso era mi pregunta. Una vez se nos averiaron los conectores. Ok. Y ahí se quedaron pegados. Y cuando los quité, estaban oxidados. Ok. Quizá lo que pasa, lo que yo puedo percibir ahí, no sé, cuando adquirieron ya tenían equipos de equipo más viejo y lo reemplazaron por ese nuevo. Quizá el equipo viejo acarreaba humedad, acarreaba humedad y se va acumulando. Entonces, sí dura un tiempo en quitar la humedad de la línea. Muchas veces, quizá meses atrás estuvo esa humedad, ¿no? En el equipo anterior. No sé si por ahí vaya ese problema. Okay. Sí, nada más se presentó una vez, ya ahorita todo está bien, no ha presentado otra vez. No se ha Sí, repetido. es lo que pasa muchas veces cuando cambiamos de un equipo. A mí me pasa mucho cuando cambias de un compresor de pistón a uno de tornillo. Comúnmente los compresores de pistón lo usan sin tratamiento de aire, un tratamiento sin secador, sin filtro de línea. Okay. Entonces toda la humedad se va acumulando por años, por meses, y ahí se queda la humedad, se vuelve óxido. Entonces cuando cambias de otro compresor, pues el aire seco pues va empezando a desplazar el aire húmedo, pero la humedad se queda en un punto hasta que lo utilizan, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pero no hemos cambiado. Bueno, de hecho, desde que empezó esta empresa, ha tenido ese compresor. Ok. Sí. Ok. Sí, ahí sería revisar. Igual ahí diariamente estarlo revisando manualmente. Aunque Sí. tenga un purgador electrónico, hay que revisarlo o hay que aplastarlo. No, si es un purgador electrónico, hay que aplastarlo diariamente y verificar que no haya agua, ¿no? Sí. Eso es una recomendación, es una bitácora que hay que hacer. Una rutina. Tomar temperatura, como está presionando el botoncillo para revisar que todo esté bien. Ok. Okay. Sí, está bien, lo voy a tomar en cuenta eso. No, sí. Si tenga alguna duda, algún otro comentario. No, todo está bien. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algo que le haya pasado en sus equipos, algo acerca de las instalaciones que ustedes hayan visto? Pues las instalaciones estas que sacan, bueno, que se miran aquí, pues sí las conozco, ¿no? De hecho, y el compresor que tenemos es súper nuevo y no tiene estas instalaciones externas. Ajá. Porque como le repito, pues el compresor que tenemos es súper nuevo y hay que tener todo ya internamente, ¿verdad? Sí, cuando son Atlas Copco maneja los equipos FF. Sí. Que ya traen el secador, traen inclusive los filtros de línea. Sí, es correcto, es uno de los que tenemos ese. Exactamente, todo lo que vemos aquí lo vemos dentro del compresor, así como lo comentó, es realmente lo que pasa, ¿no? El filtro de línea, el secador, el tanque pulmón, todo lo tenemos en un solo equipo. Ya no hablamos de un compresor, hablamos de un sistema de aire, ¿no? Ok. Es solamente para que usted se conecte y pues a trabajar, ¿no? Ok. Sí, ¿hay alguna pregunta, algún otro comentario? No, está bien. Ok. Sí, si no es así, por mi parte es todo. Aquí mi compañero Fernando, ingeniero Fernando, Hola. va a seguir ahí hablando un poco de reducción de costos, de operación de los equipos, ¿no?
Sí, está bien. Yo les reitero una disculpa. Comenzamos un poco tardecito, se me apagó el sistema. Ya no supe qué hacer hasta que lo restablecieron, pero somos nosotros los técnicos, los ayudantes del ingeniero Joel Caberrobias. Ah, ok. El señor No, no se Arturo y preocupe, ingeniero. Ricardo. Sí. Ok, no, pues muchísimas gracias. Aquí me despido. Igual voy a estar al pendiente aquí. Cualquier duda, comentario, pues vamos a estar a la orden. Sí, muchas gracias por su servicio y bien, aquí estamos en contacto. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Hola, buenas. Buenas tardes. Yo estoy en ingeniería. Soy Fernando. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Bueno, mucho gusto a todos. Bienvenidos. Y yo les voy a platicar un poquito sobre la caída de presión y calidad de aire. Ok. Y un poco las alertas ahí en el cuarto de compresores de que tenemos que estar un poco más pendientes. Entonces, es muy importante saber que la energía eléctrica representa el 70% de la inversión que se haga en los compresores. Es decir, si en 10 años de vida útil de una máquina se invierten 100,000 pesos, 70,000 pesos solo van a ser el costo operativo. Entonces, es muy importante cuidar la energía eléctrica que consume. Aparte de la operación del equipo, cuando se realiza una instalación, hay que tener muy en cuenta qué se va a instalar y cómo se va a distribuir, porque una mala distribución puede conllevar un mayor gasto energético de la máquina para elevar la presión y vencer toda esa caída que se tiene en el trayecto. Entonces, ya se pierde una energía considerable por calor en el compresor, por vibraciones y pérdida de presión. Entonces, ¿dónde se puede ahorrar? Normalmente se tiene un compresor, un tanque, filtros, un secador y luego sí se va a repartir a la fábrica. Cada dispositivo que esté después del compresor, tanto los tanques, cada reducción, cada válvula, cada codo, representa una caída de presión que finalmente, si en el compresor se tienen 100 PSI a la salida, en mi punto de uso, depende de lo lejano y qué tantos accesorios haya, se puede tener hasta 90, hasta menos PSI. Entonces, es muy importante tener en cuenta que mientras se usen menos partes para la instalación, menos codos, menos coples, pues se va a ahorrar bastante en la inversión de la instalación y pues va a haber una menor caída de presión. Y si hay una menor caída de presión, pues no vamos a necesitar levantar tanto la presión en el equipo y por tanto no vamos a consumir tanta energía, ya que la presión es proporcional al consumo energético. 14 PSI o un bar de presión que ustedes vayan allí y le aumenten al equipo va a representar un 7% de consumo energético. Es decir, si el compresor es de 100 caballos y ustedes van y le aumentan 10 PSI, 14 PSI, van a aumentar un 7%, es decir, 7 caballos del consumo energético, que si se traslada a final de año, pues es una cantidad considerable. Las mejores prácticas en las instalaciones, todo esto es para complementar un poco lo que habló mi compañero, pues actualmente se trabaja con tubería de aluminio. ¿Por qué tubería de aluminio? Primero, la rugosidad en las paredes de la tubería es un tubo prácticamente liso, es muy baja. Entonces, al no tener rugosidad, no vas a tener una caída de presión considerable. Por otro lado, el aluminio se corroe en un tiempo aproximadamente el doble del galvanizado. Entonces, la corrosión que se genera aquí es prácticamente nula, por lo que ustedes no van a tener un sedimento que los vamos a ver más adelante cuando tienen cierta humedad en la línea, como a veces suele pasar en días muy húmedos. Otra recomendación que se les hace para las mejores prácticas es tener cuellos de ganso o bajadas en este tipo. Aquí, pues bueno, están un poco directas, pero la mejor recomendación es esta para que los condensados permanezcan en la línea y no se devuelvan a la máquina o punto de uso.
Y para que en la noche, cuando baja la temperatura, la poca humedad relativa que queda en la tubería, pues se condense allí y se pueda retirar con filtros o trampas, como vamos a ver. Otra buena práctica son las redes en forma de anillo. ¿Por qué? Porque así puedes mantener la presión en el punto de uso. Si tuviese una tubería nada más larga, en el punto más lejano vas a tener una caída de presión. Pero si se hace un anillo, vas a poder mantener la presión en la mayoría de los puntos de uso. O digamos, vamos a tener una presión pareja en nuestra producción. Algunos requisitos, una baja caída de presión entre el compresor y punto de consumo. Nosotros normalmente en ingeniería les recomendamos una disposición de tuberías para que esto se cumpla en base a su diagrama de producción, es decir, la ubicación de las máquinas y la ubicación de la sala de máquinas, a un mínimo de fugas en el sistema de tubería. Por lo menos una vez al año se les recomienda realizar un análisis de fuga porque normalmente por allí quedan unos coples no tan apretados. Un drenaje eficaz de condensados. Es recomendable tener el drenaje en el cuarto de compresores para que no se esté inyectando el poco condensado que queda después de las secadoras a la línea. Y una muy buena pregunta es, bueno, pero ¿qué hago? ¿Sobredimensiono mi tubería o cambio de tubería? Bueno, pues allí la mejor recomendación es desde un inicio tener una tubería lo más grande posible. Entre más grande la tubería es como si tengan un pulmón extra y tienen menor caída de presión. Y pues en lo posible de que ustedes vayan colocando nuevos procesos, si pueden ir colocando esa tubería de aluminio es lo más recomendable para evitar esa corrosión o desgaste que suelta el fierro negro o el galvanizado con el tiempo. Y pues la caída de presión ideal desde un compresor hasta un punto de uso son unos 3-4 PSI como mucho. Algo importante, esto ya se lo había mencionado, que la presión es proporcional a la energía. Cuando se tienen fugas, pues hay una considerable pérdida de energía porque es aire comprimido que a ti te cuesta energía eléctrica para crear esa energía neumática y luego pues se está tirando. Entonces, hay veces en que un diámetro de 3 milímetros, su costo anual de operación puede representar el valor de una motocicleta. Y cuando se suman todas esas fugas en una planta que puede ser un diámetro de casi 1 centímetro o más, pues ese gasto anual que se hace en energía eléctrica, porque el aire comprimido es muy caro, ese gasto anual puede representar el costo de un equipo que se puede conseguir en la fábrica. Entonces, nosotros les recomendamos mucho que por lo menos, si ustedes hacen un recorrido y escuchan ciertas fugas, una vez al año hagan un estudio de fugas para ver qué tanto del aire comprimido que generan, qué tanto ese aire es solo para suplir las fugas. Y si ustedes van y la reparan, que son cuestiones que a veces llevan tan solo 2 días, ustedes se pueden reducir a veces 50,000, 60,000 dólares, 10,000 dólares, que pues a final de cuentas va a sumar a su presupuesto para adquirir alguna herramienta o una máquina nueva. Aquí comenzamos a hablar sobre los estados del aceite. Muchas personas dicen, bueno, pues es que he puesto muchos filtros y sigo viendo aceite. Sí, lo que pasa es que el aceite se presenta en 3 estados. El primero es como aerosol de aceite. El segundo es como fluido de aceite que va por allí en la tubería. Y el tercero es aceite en vapor, que es cuando está a muy altas temperaturas. Suele suceder mucho esto en Hermosillo y en Sonora. Entonces, para nosotros retirar este aceite que está en forma de vapor, necesitamos un filtro de carbón activado. Y para retirar el aceite en forma de aerosol o fluido, pues ya se puede tratar con un filtro coalescente común. ¿Qué se encuentra en el aire comprimido? ¿Cuáles son los principales contaminantes? Pues bueno, el agua líquida que se introduce en la línea porque en la compresión la humedad que está en el aire pues genera un condensado
aceite líquido o vapor de aceite, que es del mismo elemento de compresión que se lubrica, que pasa a la línea, un residual, vapor de hidrocarburos, partículas de óxido que se van generando en la tubería, como lo que ven acá, cascarillas de tubería y condensados ácidos, como los que se ven acá, que se crean cuando se concentran mucho tiempo en la tubería o en un tanque que tiene más de 10 años, que ya se venció y va retirando sedimentos. Entonces, todo esto es muy peligroso a fin de cuentas porque daña las herramientas neumáticas, como comentaba el caballero que intervino. Y miren, hay una prueba muy rápida para que ustedes se den una idea de qué problema tienen y se lo muestren a un proveedor como nosotros y les diga, ayúdame a solucionarlo, que es una prueba de un paño. Agarren un paño blanco y lo ponen en un punto de uso dentro del proceso, abren la válvula durante un rato y luego lo retiran. Ese va a ser su sensor casero de humedad, su sensor casero de aceite y su sensor casero de partículas. Entonces ustedes lo van a retirar y pueden ver pues qué tanta humedad tiene el paño, qué tantas partículas de suciedad tiene y qué tanto aceite tiene. Eventualmente se hacen pruebas, pero cuestan $500, $1,000 para las partículas, para el contenido de aceite, pero pues lo aplican empresas que tienen cierta rigurosidad porque su proceso es alimenticio o el aire comprimido tiene contacto con el producto. Entonces, este es mi consejo para las personas que están por ahí en mantenimiento, de que, oye, ¿sabes qué? He detectado que tengo estos problemas en la línea porque pues, simplemente pues, pongo un paño y realizo esto. Entonces, como comentaba el ingeniero Gabriel, cuando se tienen ciertas temperaturas, comienza a haber corrosión. Y lo más importante que ustedes se tienen que fijar, porque la mayoría de las empresas tienen secadores refrigerativos, es que ese secador se mantenga entre 3 y 5 grados centígrados. Porque si comienzas a tener un punto de rocío mayor a 3 grados centígrados, pues va a ser muy probable que entres en zona de corrosión o condensación, como lo ven acá. Apenas a 20 grados centígrados, que es una temperatura creo que baja para Sonora o para Hermosillo, si el secador deja de estar en 5 grados centígrados, pues ustedes ya van a empezar a tener corrosión en la línea y pues va a presentarse condensación. El punto de rocío a presión es simplemente la temperatura a la cual se comienza a condensar el aire a una presión, por lo menos la del aire comprimido. Entonces ustedes como empresas siempre les piden un ISO. ¿Sabes qué? Yo necesito un ISO 121, un ISO 141, que lo vamos a ver dependiendo de qué necesita su proceso en niveles de aceite mínimos, niveles de polvo mínimos y niveles mínimos de agua. Entonces, pues ahí normalmente se pueden encontrar ya en catálogo fácilmente. Oye, ¿sabes qué, ingeniero de calidad? ¿Qué ISO necesitamos para correr esta línea? Ah, ok, permítame, reviso en uno de los catálogos de mis proveedores qué tengo que poner. Entonces, normalmente ustedes si necesitan un ISO, por lo menos 142, que es el B, pues ya saben que es el compresor, un filtro, por lo menos el de nosotros UD, que se lo voy a explicar más adelante, y nada más un secador refrigerativo. Ya saben que con eso, que esta es para la mayoría de las aplicaciones, pues van a tener este ISO que es el más común. Entonces, ya actualmente, con un solo filtro se obtiene clase 1 en polvo, que es prácticamente libre de polvo, y clase 2 en aceite, que es eliminando los aerosoles y los fluidos, o sea, sin carbón activado. Entonces, como pueden ver, este es un filtro muy eficiente, el cual son como dos filtros en uno, como se ve acá, en donde se remueve la mayor parte de aceite y la mayor parte de polvo. Y como es un solo filtro que ustedes tienen a la salida de los compresores, pues es mínima la caída de presión que van a tener en vez de agregar un tren de filtros, de que si un propósito general, que si el filtro para partículas y luego el filtro para aceite, pues van a tener todo eso en un solo filtro. Y al tener una menor caída de presión, pues van a tener menores costos operativos de aire comprimido. Este tipo de filtros también se recomienda instalar una purga. Son muy eficientes porque en su housing ya tiene un flotador en el cual cuando se llena de agua, porque también es capaz de retener agua, pues se va purgando conforme pasa el tiempo. Entonces, pues ya finalmente
en la línea, ustedes tienen, puede ser un solo filtro de este tipo a pie de máquina, o un solo filtro grande de este tipo en el cuarto de compresores, y luego ya puede ser la unidad lubricadora de la máquina o el regulador. Entonces, ya con un solo filtro actualmente ustedes pueden cumplir con polvo, con aceite, y también ayudar a retirar la poquita humedad que se pueda condensar ahí y quedar en la línea. Actualmente se tienen dos tipos de compresores, los compresores libres de aceite y los compresores lubricados con aceite. Y a partir de ellos se pueden obtener los diferentes ISOs. Cuando se tiene un compresor lubricado, dependiendo del proceso, pues se va a necesitar a unos prefiltros, unos postfiltros, un secador refrigerativo o un secador regenerativo cuando los niveles de agua son muy especiales. Y pues en los compresores libres de aceite, como ya el aire sale sin aceite, pues básicamente es solo el tratamiento de polvo, como se ve acá, y de eliminación de agua. Algo que tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes vayan a tomar una decisión, y se los comento desde ahora, es que un compresor pues libre de aceite tiene un costo más elevado, es cierto, a diferencia del compresor lubricado con filtros. Pero los costos operativos son menores al tú no tener que estar cambiando aceite, cambiando cartuchos de filtros y la caída de presión que tienes en la línea por tantos filtros y secadores. Y pues no tienes ningún riesgo, porque si tu aire comprimido está en contacto con el producto, tú no tienes ningún riesgo de contaminarlo. Y no tienes que estar haciendo certificaciones, no tienes que estar poniendo filtros, ni un dolor de cabeza porque te está pasando aceite a la línea. En cambio, si tú inviertes un poco menos desde un inicio en un compresor lubricado, pues tu riesgo va a ser mucho más altos, porque eventualmente si tú no te aseguras de cambiar los cartuchos de los filtros cuando se te saturen, eventualmente va a llegar un punto en donde te van a llevar, oye, pues estamos empezando a tener aceite en la línea, no podemos, se para producción, hasta que tú no resuelvas, no corre el producto, entonces empiezas a tener muchos problemas. Algo energéticamente y que es algo actual es que los compresores libres de aceite, como lo mencionaba nuestro compañero acá, también traen un secador integrado, un secador regenerativo integrado, pero la ventaja de estos equipos es que normalmente el compresor pues libera calor, ¿no? El enfriamiento libera calor y ese calor se tira por un ducto. Es energía que se desperdicia, que cuesta mucho dinero. Pero ese calor, normalmente en este tipo de máquinas, se recupera para regenerar la lúmina o un secador regenerativo tipo tambor que viene incluido. Entonces, tú pasas a tener una caída de presión muy baja porque ya el aire sale aquí limpio y seco. Y la diferencia es que como tú estás reutilizando el calor de tu compresor para operar el secador, nada más necesitas eléctricamente 150 watts, que son como dos focos de casa, para operar un pequeño motor que hace girar este tambor, en vez de un secador aparte que te genera 4 o 5 caballos en el compresor del refrigerante y tienes que utilizar más tubería, tienes una caída de presión. Entonces, actualmente, pues esto es lo más eficiente que hay. ¿Qué tienen que tener cuidado cuando ustedes... Ya vamos a terminar, no les quito mucho tiempo. Ustedes, cuando empiezan a tener problemas de humedad en la línea, nosotros siempre tratamos de hacerles ver de que, oye, pues tienes que solucionar el problema de raíz, porque es un paño de agua que tú agregues más filtros, más trampas de condensados. Entonces, ¿cuál es el problema de raíz? Y muchos tienen el problema de condensados. El problema de raíz es que tú vas a ver más condensados normalmente en verano cuando sube el calor y cuando hay mucha humedad, como comentó el ingeniero Gabriel. Entonces les voy a poner el ejemplo de dos casos. Supongan ustedes que esta es la gráfica de flujo de aire comprimido que utiliza su fábrica, unos 2500 CFM. Entonces, ustedes tienen una capacidad justa de secado. Pues compramos unos secadores de también, pues que suman en total pues los 2600 CFM, porque yo tengo 2600 CFM total en compresores. Ok, va.
Entonces, ¿qué pasa? No tienen problemas de condensados cuando la humedad está entre 30 y 60%, que es, digamos, lo normal. Pero ¿qué pasa? Cuando su humedad aumenta de 60% y ustedes tienen unos secadores muy justos, no los tienen sobredimensionados, pues su capacidad de secado va a bajar porque le está entrando mucha más humedad que lo que el secador puede por fabricación nominal puede. Entonces, van a estar ustedes inyectando un flujo de aire a la fábrica que no está siendo tratado porque simplemente hubo un día que amaneció nublado y pues la humedad aumentó y pues van a empezar a tener una diferencia de que no se está pudiendo tratar porque el secador está muy justo a los compresores y van a ver humedad en la línea. ¿Qué pasa? Normalmente los secadores que vienen integrados ya vienen un poquito más grandes, pero eventualmente hay que revisar el requerimiento de condensados que tienen ustedes y el lugar en donde van a estar. Cuando hay una temperatura ambiente mayor, ¿qué es lo que sucede? Primero, no es bueno tener tuberías fuera de la fábrica y luego que entren a la fábrica, porque los cambios de temperatura van a generar un condensado. Pero nos hemos encontrado con un problema, pues, a tener mucha consideración que normalmente cuando se les vende una máquina no se los comentan, y es que son los limitantes de temperatura máxima que vienen en la placa del secador, porque ustedes pues tienen la necesidad, dicen, pues necesito un secador, apruébenme la compra de un secador, pero tengan en cuenta las limitantes de trabajo de temperatura de esos secadores, porque pues compraron secadores para 2600 FM y su capacidad pues es hasta 38 grados centígrados. Entonces pues vuelvo al mismo ejemplo. Ustedes tienen una capacidad de secado de 2600. Cuando tienen baja producción pues no hay problema, ni en alta producción, mientras están a 25 o 35 grados. Pero ¿qué pasa? Los secadores refrigerativos tienen una eficiencia versus temperatura ambiente. Entonces, cuando estamos por lo menos a 100 Fahrenheit, pues él está a 100% de eficiencia, ¿no? 100 Fahrenheit son 38 grados centígrados, hasta ahí está bien. Pero en el momento en que ustedes sobrepasan 38 grados centígrados y pueden llegar en Sonora o en Mexicali hasta 45 grados, como se ve acá, pues ustedes ya ese secador ya pierde eficiencia. Entonces, al ustedes tener un 70% de eficiencia en sus unidades de secado en verano, pues simplemente ustedes van a perder la capacidad de secado que tenían y van a, como en ejemplo de la humedad alta, van a estar metiendo una diferencia de aire comprimido que no se va a poder secar y por tanto van a tener humedad en la línea. Van a empezar los operadores, oye, que me está saliendo agua, oye, entonces van a empezar a ver, oye, ¿qué pasa? ¿Se dañó el secador? No, pero yo lo veo funcionando bien. Pues porque eso sucede. Entonces nada más asegúrense de que ustedes tengan esa capacidad, porque por más que inviertan en trampas, en secadores dentro de producción, son paños de agua tibia que al final de cuentas no están solucionando el problema de raíz. Entonces, pues esos FMs, que son por lo menos estos litros por segundo, finalmente representan tantos litros a la semana de agua que le ingresa a la línea. Entonces, bueno, era para complementar la parte del ingeniero Gabriel. No quería quitarles mucho tiempo. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. No, hasta ahorita y muy interesante el ahorro y las pruebas. De hecho, las vamos a poner en práctica. Sí. No le escuché bien, perdón. Es muy interesante el curso y las fugas, el ahorro, todo eso. Y se va a hacer unas pruebas, así como lo mencionaron ahorita, que no se hacen en estas rutinas. Sí, es lo más recomendable. Y pues Sí. bueno, si necesitan algo más, mire, siempre les comentamos que nuestro trabajo nos gusta mucho, entonces el Inge Gabriel siempre complementa muy bien la parte técnica y pues también sabe muy bien esta parte de ingeniería. Y si necesitan algunos consejos allí de algunos puntos a dónde ir cuando tienen algún problema, pues con mucho gusto les dejé allí mi correo. No pasa de que nos digan su problema por correo y nosotros pues le aconsejemos algo
de qué ver para que ustedes puedan solucionar los problemas. Sí, muy bien, me parece muy bien. Yo creo que pues las dudas y todo eso le vamos a comunicar al ingeniero Covarrubias Sí, y ya se comunica con ustedes o ya sea nosotros directamente, como sea. Nosotros somos los ayudantes del ingeniero Covarrubias. ok. Desde aquí presente mi compañero Arturo y Ricardo, somos nosotros dos de mantenimiento. Ok, no, lo que necesiten, ya saben, estamos para ayudarlos. Gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias a ustedes por el entrenamiento, muy interesante y ojalá no sea el último, ¿verdad? Sí, no, vamos a tener, bueno, ahorita Leti les va a comentar, el próximo mes tenemos otro. Y pues bueno, transmitir el conocimiento es parte de lo que nuestro director nos solicita y espero que les sea de mucha ayuda lo que hoy se les expuso. Sí, claro que sí. Muchas gracias. De antemano, muchas gracias. Muchas gracias. Una información muy importante para tenerla en cuenta. Gracias. Sí, gracias. ¿Ok? Muchas gracias, igualmente. Gracias. Y Gabriel, ¿tienes algún comentario por allí? No, que la verdad nos da mucho gusto compartir aquí experiencia, un poco de conocimiento, ¿no? Y como le comento, siempre la retroalimentación de ustedes es muy importante, ¿no? Igual nosotros aprendemos en cada Sí, curso. claro La que sí. verdad que esto del compresor yo llevo alrededor de 5 años, 6, y la verdad pues que nunca se deja de aprender, ¿no? Nunca se deja de aprender, siempre hay Sí, claro. nuevas tecnologías, nuevos casos que pasan en compresores, instalaciones, es un sinfín, ¿no? Es un sinfín de Sí. cosas. Sí, está bien. Muy bien. Muchas gracias también a ustedes por su tiempo y el entrenamiento muy básico, muy bueno. Bueno, pues Leti, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, ok. Bueno, si no tienen otra pregunta, ya saben, cualquier cosa que necesiten por correo y pues tenemos por allí lo del próximo seminario. Así es. Bueno, como dicen mis compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Los queremos invitar al próximo seminario que vamos a tener, que es el próximo mes, el 26 de marzo, también en viernes, la misma hora, para que nos acompañen. Vamos a hablar de temas como las secadoras regenerativas que estaban hablando ahorita mis compañeros, igual para tocarlas ya un poquito más a fondo, oportunidades de ahorro y costo de ciclo de vida y mediciones SPM, igual para ver si nos pueden apoyar en acompañarnos. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De todas maneras, ahorita en el chat les voy a poner el enlace por si se quieren inscribir de una vez, y también los correos electrónicos, tanto el mío como el de mis compañeros, el ingeniero Fernando y el ingeniero Gabriel, por si nos Ok. quieren compartir alguna duda, alguna pregunta, como estaban diciendo, si tienen algo referente a su compresor, pues los podemos apoyar, y nosotros pues igual también manejamos lo que vienen siendo las refacciones para cualquier tipo de marca de compresor, y pues también los podemos apoyar con el servicio. Ok, muchas gracias. Y Muchas gracias. sí, cómo no. Sí, vamos a planearlo. Porque nosotros somos de mantenimiento, somos los que damos apoyo aquí en producción y tenemos que planearlo. Así de que Perfecto. vamos a planearlo para la semana que entra, como dicen. Sería para el próximo mes. Igual todavía El hay próximo mes. oportunidad, pero Ok. ajá, los esperamos con mucho gusto. Entonces ahorita les comparto el enlace ahí en el chat para que tengan oportunidad y se puedan inscribir. Y cualquier cosita, pues estamos ahí en contacto. Sí, está bien. Entonces ahí nos coordinamos también con el ingeniero Covarrubias. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si mis compañeros quieran compartir otra cosa. Si no, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes también. Referente a Tengan la buen día. visita, sí, podemos realizar cualquier visita a cualquiera de las empresas. Si quieren que los apoyemos con algo en específico, nosotros nos podemos coordinar, ya sea en los correos del ingeniero o en el mío, que es de mercadotecnia. Me mandan ahí sus datitos y nos coordinamos para cualquier visita. Les podemos realizar estudio energético, ver las condiciones de su compresor, lo que quieran. Ok, muchas gracias por su apoyo y sí, ahí nos coordinamos. Perfecto. Pues estamos ahí en Gracias. contacto. Que Muchas tengan buen gracias. día. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén Muchas bien. gracias, nos vemos. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Bye. Ahí el compañero de ensambles todavía está. No, ya se fue. Ah, bueno.
Me contactan. Gracias. Hasta luego. Gracias, señor Ricardo. Hasta luego.